Hace unos instantes, un rato ya, antes de que la mayoría de ustedes estuvieran acá, alguien nos preguntaba si no generaba algún tipo de impedimento esto de que en reuniones de esta naturaleza algunos estuvieran de un lado y otros estuviéramos de otro, aunque no fuera, aunque no hubiera una paridad en ese contexto, que de un lado solo hubiera uno y que del otro lado hubiera varios. Y realmente sí genera, por lo menos nuestra percepción es que sí genera algún tipo de interferencia, porque de alguna manera, aunque no sea nuestra intención verlo de este modo, nuestra intención, y aquí decimos todos nosotros, genera como aspectos hemisféricos, ¿no? Como que alimenta hemisferios esto. ¿Sí? Algunos están en un hemisferio, otros están en otro, no importa si hay igualdad en términos de proporciones. Pero es parte de lo que tenemos que utilizar del sistema. El sistema hace que para este tipo de cosas haya un protocolo donde uno se pone a hacer algo y los otros de la vereda enfrente mirándolo. Lo mismo pasa lamentablemente en esto que se llama zoológicos, ¿no? Donde hay uno solo que está de un lado de la reja y suele haber otros tantos del otro lado. ¿Y qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería contar con estructuras que nos permitieran armar un gran círculo y que pudiéramos hacer el mismo trabajo sin que estar unificados por un círculo nos impidiera hacer lo que venimos a hacer acá. Solo que acá tenemos que saltear esa condición, ¿sí? Algo tan dispar, tan desequilibrado, que muestra un poco la condición en la que vivimos continuamente en este planeta, donde 150 están de un lado y uno está del otro mirándolos, y viceversa. Así que, si la opción fuera, y se pudiera, de armar un gran círculo y que todos estuviéramos ahí, la energía permitiría perfectamente sortear esta cosa que cree asegurar a partir de los dos hemisferios, de que ustedes me van a escuchar porque estoy solo acá mirándolos y ustedes no tienen otra cosa que mirar a este que les está hablando. Creo que el sistema muestra ahí su déficit, muestra salvajemente esto de que obligatoriamente a los que pone de aquel lado no les queda otro remedio de mirar a este único que está acá y como es lo único que hay lo tienen que mirar. A nosotros nos interesaría que fuera de otra manera. Por ejemplo, en Cierra del Cielo, ya no nos sentamos así, en esta relación, porque nos bajó la ficha y dijimos, bueno, ¿cómo se puede hacer de otro modo? Y como la cantidad de personas que nos reunimos 2 veces por semana en el centro para hacer estos estudios no es esta cantidad. Entonces podemos poner 20, 30, hasta 40 personas armando un gran círculo y trabajar de una manera diferente, lo que no interfiere en absoluto para dar esta charla, por el contrario, sino que genera la ganancia de que algunos de los que ven potencializada su presencia al estar así en esa ronda, en ese gran círculo, complementan lo que nosotros vamos diciendo y haciendo, que acá es más difícil, porque esta polarización, esta cuestión hemisférica que tenemos tan instalada decreta que las cosas tienen que ser de un modo en particular y que nosotros tenemos que ser los que hablemos y ustedes los que escuchan. Para poder compensar un poco eso hay un micrófono que está por ahí dando vueltas. Agradecemos que nuestra colaboradora aquí tome el micrófono y sea quien lo vaya distribuyendo o pasando. Y bien, esto intenta compensar un poco esa cuestión, así que van a ser bienvenidas consultas o aportes directos complementarios a lo que vamos a ir desenvolviendo. Y como verán, estas preguntas no las podemos llegar a leer porque no tenemos dónde acomodarlas tampoco. Y vamos a tratar de buscar una síntesis. De modo general, los temas se repiten, ustedes lo saben, hace muchos años que vienen estas charlas, algunos de ustedes. Lo que tratamos es de actualizar nuestros aportes, y no porque busquemos algo diferente, que si tuviéramos que decir lo mismo lo diríamos, sino para ver qué cosas la vida nos va mostrando que sean complementarias a lo que ya se dijo. Y si tuviéramos que repetir lo que dijimos, casi al pie de la letra lo haríamos. Quiere decir, estamos abiertos, no nos importa repetir lo mismo o hacer un aporte que alguien pueda pensar como casi insostenible, pues no tiene nada que ver con lo que dijimos antes respecto al mismo tema. En realidad los temas tienen la profundidad de la vida cósmica, podríamos decir
tantas cosas, pero el tema es que la vida cósmica tiene una inteligencia que está por encima de la nuestra y solamente mediante cada tema nos aporta o nos estimula aquello que ya estamos listos para sintonizar o comprender. A pesar de que seguramente la vida cósmica tiene en su manga muchos haces para seguir colocando, ¿sí?, que nunca colocó respecto a cada tema que sí tocamos muchas veces. Acá nos preguntan algo que también fue preguntado muchas veces. ¿Qué pasa con nosotros cuando dejamos la vida terrestre? ¿Dónde nos quedamos? ¿O hacia dónde vamos o volvemos? Es interesante porque lo que nosotros entendemos como vida terrestre generalmente es una mirada muy chata, muy plana, a través de una pequeña fisura que la realidad nos ofrece para interactuar, y que no es la totalidad de la vida terrestre. Entonces nos estamos preguntando qué es lo que ocurre con nosotros cuando desconectamos esa limitación respecto a la vida de la superficie del planeta. Porque en realidad lo que nosotros hacemos cuando desencarnamos es romper, ¿sí?, la relación que nuestra conciencia limitadamente pudo tener con un plano, ¿sí?, con un nivel, con una dimensión de la vida planetaria, que no es la totalidad de la vida planetaria, ni mucho menos. Precisamente nosotros lo que relacionamos, entendemos, comprendemos, creemos entender de la vida planetaria es la cáscara. Entonces tal vez la pregunta debería incluir algo así como ¿qué ocurre cuando nosotros, ¿sí?, trascendemos la vida superficial de este planeta? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de ser habitantes de este planeta hasta el punto que hacía un rato solamente conocíamos lo que ocurría bajo las leyes de superficie de ese planeta, ¿no? Entonces ahí la pregunta toma otro viso, porque en realidad la inteligencia cósmica, el orden cósmico, tiene previsto para cada uno de nosotros destinos inmediatos, destinos al corto, al mediano o al largo plazo, vaya a saber, que son muy diferentes. Nuestros orígenes cósmicos son diversos, muy diferentes. Ninguno de nosotros tiene la misma trayectoria evolutiva. Ninguno. No hay dos de nosotros que tengamos la misma trayectoria evolutiva. Y si saliéramos a buscar más gente afuera, tampoco la encontraríamos. Y si cotejáramos la trayectoria evolutiva de cada uno de nosotros con todos y cada uno de los que habitamos este planeta, tampoco encontraríamos a alguien que tuviera la misma trayectoria evolutiva. Por eso, del mismo modo que no tenemos la misma trayectoria evolutiva a nuestras espaldas, no tenemos enfrente nuestro los mismos destinos cósmicos previstos por la inteligencia central. Entonces, lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros está relacionado con eso único que Él es. Así fuéramos a compartir en lo inmediato, después de esta purificación planetaria, en ciernes, algo que está muy cerca. Insistimos siempre que nadie sabe cuándo va a ser, pero está cerca, ¿sí? Aunque tuviéramos un mismo destino cósmico, lo que viviríamos en ese destino cósmico sería diferente. ¿Por qué? Porque lo percibiríamos y lo transitaríamos de aquello que somos, desde aquello que somos, quiere decir de ese estado único de conciencia que cada uno tiene. Entonces, algunos de nosotros, cuando se llegue al ápice de la transición planetaria, vamos a ser llevados a civilizaciones internas del planeta. Y esas civilizaciones internas del planeta son muchas más de aquellas que actualmente están reveladas, de aquellas 7 que actualmente están reveladas, son muchas más, incluyendo civilizaciones que no solo son intraterrenas, sino también intraoceánicas. Y cada una de ellas tiene una particularidad energética única. Entonces, podría ser que una cantidad de tandas conteniendo un sinnúmero de seres de la superficie terrestre fueran encaminadas, fueran migradas hacia esos niveles de la ley planetaria, niveles internos de la ley planetaria.
ley evolutiva superior acorde a la regencia necesitada por estas civilizaciones internas. Y va a ocurrir que una cantidad de conciencias de la superficie terrestre migren para ser regidas por la ley evolutiva superior, ¿sí?, en civilizaciones intraterrenas o intraoceánicas. En ese marco, las mónadas, quiere decir nuestra conciencia espiritual, va a ser recibida, va a ser preparada, va a ser entrenada y va a ser incorporada en corrientes circulatorias de energía que para nosotros en este momento son inimaginables, impensables e inéditas. No tenemos la capacidad de entender el alcance de lo que significaría salir de la regencia kármica de la superficie terrestre y ser encaminados, ¿sí?, al orden circulatorio que representa la ley evolutiva superior en los niveles intraterrenos. El nivel evolutivo, el coeficiente mental o evolutivo, mejor dicho, ¿sí?, quiere decir el porcentaje de luz, como solemos decir, que podemos liberar en esas situaciones, es algo absolutamente diferente a lo que hoy estamos viviendo. Hoy somos seres ciegos transitando o intentando transitar un campo de energía denso. Imaginen a alguien que no puede ver transitando, ¿sí?, un estado de densidad, un ambiente donde la densidad es lo único estable. Lo único estable en este planeta es la densidad. No hay nada estable en la superficie de este planeta que no sea la densidad, ¿sí? Todo lo demás fluctúa, la densidad no fluctúa, cada vez va ocupando y alcanzando un terreno mayor. Consecuencia de nuestra actitud en ese campo de densidad donde se nos ofrece transitar algo tan importante en esta etapa de transición como definir nuestra relación con las leyes materiales y la ley de karma. Entonces lo único estable es esa densidad. Nosotros estamos acostumbrados, ¿sí?, a transitar situaciones en un contexto denso que por acostumbramiento y desconocer otras fases de la realidad cósmica nos parece normal. Pero en aquellas dimensiones, en aquellos planos o niveles a los cuales muchos de nosotros podríamos ser migrados, esa densidad no está presente, no existe. La estabilidad, ¿sí?, y el grado de fluidez de esos campos vibratorios y magnéticos nos ofrecería experiencias evolutivas que nosotros no podríamos ni imaginar. Eso es un poco lo que nos espera en el campo de la vida planetaria. Fuera del campo de la vida planetaria, también vamos a constituir corrientes migratorias. Corrientes migratorias que para algunos en lo inmediato, como destino, serían naves o conciencias naves o jerarquías que tienen condiciones y cualidades cósmicas para albergar en su aura transitoriamente, conciencias que acaban de ser retiradas de un marco evolutivo en desequilibrio y que tienen que ser estimuladas para poder adaptarse a un nuevo patrón vibratorio, después de que su encallecimiento se tornó crónico y no tienen capacidad por sí mismas de poder sintonizar nada que no sea aquel flujo inestable, denso, ¿sí?, del cual provienen. Entonces muchos de nosotros vamos a recibir una gran asistencia, una gran adaptación energética, genética, para poder ser llevados a este encuentro con naves, con conciencias naves, con entidades, con jerarquías que van a recibirnos en lo inmediato y ser quienes nos den el primer tratamiento. Un tratamiento que nos viene en este momento podría ser definido como de desintoxicación. El que menos intoxicado está aquí, está muy intoxicado. Muy intoxicado. Quiere decir que todos nosotros tenemos un grado de intoxicación inmenso. Ya el hecho de poder habernos tornado seres adaptados y adaptables a esta situación planetaria nos está mostrando hasta qué punto nos tuvimos que adaptar a ese veneno, a esta cosa tóxica. Entonces estas entidades van a ser las primeras que den tratamiento a un proceso de desintoxicación. A medida que ese proceso haya sido armonizado,
haya sido concretado, se vuelven a restablecer tandas de conciencias luego de ese proceso inicial que van a ser encaminadas hacia su destino inmediato, donde empezar una nueva experiencia cósmica evolutiva. Y así algunos vamos a ser llevados a civilizaciones que están fuera del sistema solar como dentro del sistema solar. Algunas civilizaciones que llamamos extraterrestres, a las cuales vamos a ser encaminados para nuestra nueva propuesta evolutiva, en sus propios planetas son intraterrenos. Para nosotros son extraterrestres, pero en su propio planeta pueden ser intraterrenos, así como también ser encaminados a civilizaciones genuinamente extraterrestres, lo que quiere decir que ya no tienen un vínculo específico con algún planeta en particular, sino con alguna región galáctica que por motivos evolutivos les ofrece la condición vibratoria y energética para mantenerlos transitoriamente durante un ciclo particularmente, ¿sí?, en el marco de esa región galáctica. Quiere decir, existen contextos galácticos que abarcan una multiplicidad de sistemas solares, verdaderos distritos galácticos a los cuales las conciencias van siendo llevados. Entonces, los seres extraterrestres, como nosotros les llamamos, ya rompieron la relación exclusivamente con un planeta y están en relación o mantienen una relación energética y vibratoria con grandes áreas cósmico universales. Entonces eso podría ser más o menos, ¿sí?, lo que nos espera a aquellos que inevitablemente no tuviéramos que retornar a la superficie del planeta. Porque otra de las cosas que nos espera a muchos es retornar a la superficie, pero ya con una condición diferente. Ya no bajo ley de karma, y sí bajo ley evolutiva superior, pero con la condición de que ese aspecto de la ley evolutiva superior va a estar supeditado a aquello que vamos a hacer. Quiere decir, personas que estamos estrenando nuestra presencia en el marco de esa ley, personas que estamos estrenando por primera vez la regencia que esa ley puede ofrecernos. Quiere decir que por más que estemos bajo ley evolutiva superior, somos como bebés haciendo esa primera experiencia. Nuestra conciencia va a estar recién trascendiendo la ley de karma, quiere decir trascendiendo la relación con un aspecto de la energía cósmica que tiene puntualmente, ¿sí?, un piso y un techo. Y las partículas que trascienden la ley de karma son llevadas al piso de otra ley, que aunque superlativa, solo nos puede ofrecer el piso, porque es a lo que podemos aspirar. Solo arrancar desde ese piso de la ley evolutiva superior. Quiere decir que por más que los seres intraterrenos, ¿sí?, o intraoceánicos, o los seres extraterrestres de suficiente evolución, lleguen a estar bajo ley evolutiva superior o ley de ciclos, nosotros no vamos a estar regidos, quienes retornemos a la superficie planetaria, por aspectos de la ley de ciclo de ese nivel, categoría, condición o cualidad. Igualmente la diferencia es mucha. Nosotros hoy, como tantas veces decimos, tenemos un 6 o 7% de coeficiente evolutivo, y cuando arranquemos, si es que nos toca ese destino, el de volver a la superficie planetaria bajo ley evolutiva superior, vamos a tener ya no un 5 o un 6, sino un 69% de coeficiente evolutivo, lo que es mucho, muchísimo, inimaginable, realmente inimaginable. Así que un poco ese es el destino que nos toca en lo inmediato, después de que la ley actúe bajo su aspecto purificatorio y predisponga a este planeta a asumir el lugar que sistémicamente está previsto para él ya en esta etapa. Cuando se agote la transición, el planeta se va a tornar sagrado, quiere decir, va a estar en condiciones de reflejar los atributos solares, los atributos del Sol central. Y a partir de ese momento va a ser un eje transmutatorio dentro del sistema solar, un vórtice transmutatorio dentro del sistema solar y un operador intersistémico y galáctico. Quiere decir, el planeta va a tener condiciones que también van a ser inimaginables. Va a ser una escuela de cura, un planeta propio del linaje de los curadores. En este momento es un planeta enfermo, y nada mejor para un planeta que va a ser escuela de curador,
o de curadores, como se le suele decir, un planeta sagrado que va a mostrar su aspecto en ese sentido, ¿sí?, que pasar por semejante enfermedad. No hay mejor médico que el que estuvo muchas veces enfermo y gravemente enfermo, porque si no, está tocando de oído. Las jerarquías que tanto dominan las leyes cósmicas, en su trayectoria evolutiva han pasado por todo tipo de pruebas, incluidas grandes enfermedades, grandes trastornos, traumatismos y limitaciones. Eso permite a la jerarquía no ser precisamente una teórica en cuanto a aquello que le toca manejar y gobernar a través de su presencia en donde fuera que esté, donde le toque interactuar, sino por haber vivido en su trayectoria evolutiva cada una de esas situaciones. Entonces nuestro planeta es un especialista en esto de estar enfermo y después va a aprovechar esta cuestión, esta experiencia evolutiva, para poder potencializarla en el marco de la escuela de curadores que va a funcionar en la Tierra. También esta cuestión de la migración nos preguntan cuánto tiempo se tarda en reencarnar, cuánto tiempo tardamos en volver a la materia. Y en este momento ninguno de nosotros que desencarne va a volver a la materia inmediatamente. Sea que volver a la materia signifique volver a la superficie de la Tierra o ir para cualquier otro lugar. Vamos a tener que esperar un poquito. Por esto que decíamos antes, nosotros somos un poquito complicados, somos una humanidad y una cultura heterogénea, y el cosmos no es que tenga dificultades en acomodarnos, pero el cosmos tiene que hacer un trabajo, como todos los trabajos que hace, absolutamente perfecto. Entonces, para acomodar toda esta masa heterogénea, suficientemente heterogénea, ¿sí?, en donde fuera que hubiera que acomodarla, ya sea parcial o totalmente, hay que hacer un trabajo, una ceremonia de armonización. ¿Qué significa eso? Que los destinos que nos van a abrir las puertas tienen que armonizar con estas conciencias que nosotros somos. Del mismo modo que nosotros tenemos que armonizar con aquellos destinos a los cuales nos vamos a encaminar. ¿Qué significa armonizar en este caso? ¿Sí? Preparar las estructuras de uno y otro campo. Cuando fuera de ámbitos tan limitados e inestables como este se habla de armonizar, se habla de adaptar las estructuras de esos campos a aquello que hasta ese momento era inédito para ellos, desconocido. Y esos destinos que nos esperan, ¿sí?, son para nosotros desconocidos. Y por más que esos destinos tienen el respaldo cósmico, también en relación a nosotros les resultamos desconocidos. Entonces el cosmos tiene que celebrar, ¿sí?, un gran protocolo, una gran ceremonia de adaptación entre lo microcósmico y lo macrocósmico que tienen que consumar un encuentro, que tienen que llegar a encontrarse, tienen que llegar no solo a encontrarse, sino complementarse. Esos destinos que nos esperan y nosotros tenemos que llegar a vivir una complementariedad, llegar a un punto donde no quebremos la cohesión con la cual las cosas tienen que acontecer, la armonía y la comunión, que es lo único que puede garantizar que estos dos elementos que se atraen entre sí, porque en realidad es una atracción mutua, ¿sí?, puedan vivir la situación que evolutivamente corresponde en términos universales. Entonces, algunos vamos a tardar suficiente tiempo en poder llegar a esos destinos. Y alguien puede preguntar, ¿cuánto sería eso? Cronológicamente no lo sabemos, pero sabemos que puede ser, en cada caso, pequeños ciclos o etapas, lo que demandaría en términos cronológicos o temporales un cálculo más acotado, o etapas o ciclos extensos o muy extensos, lo que cronológicamente o temporalmente para nosotros sería inaceptable como cálculo. Y uno dice, ¿tanto? Sí, tanto, porque para la vida cósmica no existe el tiempo y el espacio como para nosotros. Nosotros un parpadeo de la vida cósmica lo interpretamos como mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Mi bisabuelo, 150 años. Para la vida cósmica 150 años no es nada, no existe. Es apenas una vibración dentro de un ciclo
inmenso. Es como un parpadeo dentro de nuestra vida. ¿Quién cuenta los parpadeos? Ninguno de nosotros, salvo una persona que estuviera muy mal, ¿sí? Sí, puede haber que no. A ver, va el psiquiatra y le dice, yo ya llevo, voy creo que por el parpadeo número 1,5 millones este mes. Le estoy hablando de este mes porque siempre llevo la cuenta chica adelante. Entonces, para nosotros esto de saber cuánto no es lo más importante, sino entender que no va a ser inmediato. Quiere decir, no vamos a desencarnar o no vamos a vivir el rescate, como también se puede llamar en algunos casos, esto de salir de la materia, e inmediatamente, ¿sí?, nos dicen, no lleve la valija que se baja en la próxima parada, déjela ahí, deje todo que tienda a los gallegos, como decía una propaganda. Cuando yo era chico había una propaganda que decía, tienda a los gallegos, tiene de todo, viaje a Mar del Plata sin valija, decía. ¿Sí? Los más chicos no lo saben esto, pero esto es cierto. Y hay personas que es así, dicen, no, inmediatamente me van a rescatar y ya voy a estar, ¿no? Vuelvo a Sirius, como dicen algunos, y jamás van a ir a Sirius inmediatamente. ¿Ustedes saben lo que nos falta para ir a Sirius a nosotros? ¿Sí? ¿Cuánta leche de la teta cósmica tenemos que tomar para ir a Sirius? Bueno, está lleno de personas este planeta que dicen que vienen de Sirius y que extrañan Sirius. Bueno, sigamos. Entonces, no vamos a reencarnar en lo inmediato. Y sobre todo tener en cuenta, y esto también lo señalamos varias veces, que no vamos a reencarnar nunca más con este código genético, no importa a dónde fuéramos. Jamás vamos a volver a reencarnar con este código genético. ¿Se escucha bien en la sala? Sí, gracias. ¿Por qué? Porque este código genético ya venció. Entonces, la fecha de vencimiento de este código genético, como todo lo que es cósmico, tiene una flexibilidad. Entonces, cada vez que alguno de nosotros desencarne, ya venció para él ese código. Aunque para otro, la fecha de vencimiento sea 1 año más, 10 años más, 15 años más, 20, 30. Pero ninguno de nosotros va a volver a encarnar con este código genético. ¿Por qué? Porque se intoxicaría. Porque la ley dice que ya estamos listos para otra cosa. Y esa otra cosa la tenemos que ver con flexibilidad. Algunos van a ir a planetas más primitivos, por los cuales, aunque este código genético solamente en términos racionales, ¿sí?, fuera algo mayor en términos vibratorios, ¿sí?, que aquel código genético que vamos a recibir en planetas más primitivos, decíamos que nos intoxicaría porque si necesitamos algo más primitivo, nuestro código genético nos desintegraría por ser superior al de aquel planeta al cual nos vamos a encaminar. Y en caso de que vayamos a planetas más avanzados, no podemos cargar con algo tan primitivo con nuestro código genético, como nuestro código genético. Entonces, ninguno de nosotros tiene la puerta abierta para reencarnar con las condiciones que nosotros entendemos como ideales en términos reencarnatorios, porque lo único que podemos imaginar para estar reencarnados es esta ilusión que genéticamente y cósmicamente en este momento transitamos. Ninguno de nosotros, por más que tenga mucha imaginación, puede imaginar cuál es el destino y cuál es el formato que la vida cósmica le va a ofrecer para seguir su trayectoria evolutiva. Eso es imposible. Entonces, no podemos volver a encarnar. Cuando volvamos a encarnar, se nos van a ofrecer otras condiciones, otro código genético, otro plano, nivel o dimensión, como el marco de nuestra existencia. Y no podemos imaginar lo que va a ser, ni ese código ni aquel marco, y mucho menos, ¿sí?, la relación profunda e inquebrantable entre ese código genético y el marco donde vamos a desenvolverlo. Sí podemos imaginar cómo no cumplimos con el desenvolvimiento del código genético que actualmente tenemos, este ADN, con el cual casi no hicimos nada, por eso colapsamos este planeta. De haber seguido el libreto que el ADN nos ofrecía, hubiéramos hecho algo muy diferente con este planeta. Pero también vale recordar, ¿sí?, o compartir que no vamos a tener la oportunidad, aquellos que recibamos códigos genéticos más elevados que este que actualmente estamos por dejar, ¿sí?, por trascender, no vamos a tener la oportunidad de hacer más desastres. No, porque precisamente quienes se tornen destinatarios del nuevo código genético solo van a tener oportunidad
de hacer lo que corresponda desde esa nueva posición y estado de conciencia por el universo del que formen parte. Y lo que corresponda significa asumir la meta de ese universo como su propia meta, cosa que nadie hizo en este sistema, ¿sí?, que componemos, en este universo planetario que componemos. La mayoría quiso hacer su propia suerte. Acá todos vieron la película El Titanic, ¿no? ¿Vieron el malo que saca el revólver y dice yo voy a hacer mi propia suerte? A mí mis hijos me lo hicieron ver no sé cuántas docenas de veces, así que esa parte me quedó muy grabada porque veía reflejada a la humanidad toda en ese tipo, que sabiendo que si no hacía su propia suerte a través de un revólver, ¿sí?, se iba a ahogar. Entonces decidió que él tenía derecho a hacer su propia suerte por sobre encima de los intentos de otros. Y esto es lo que hicimos nosotros en este planeta. Algunos no sacaron un revólver, pero la actitud, ¿sí?, era de tener un arma cargada y dispuesta a ser utilizada. Entonces, nosotros acá no vamos a tener más oportunidad de hacer nuestra propia suerte. Entonces, lo mejor que podemos hacer, cerrando ya esta pregunta de lo que va a ocurrir cuando desencarnemos, cuando salgamos de este plano, lo mejor que podemos hacer es tratar de mantenernos en una actitud receptiva, pero que cuente con una falta de expectativas, para que esa receptividad no quede como una brecha angosta, como el ojo de una aguja donde es difícil enhebrar. ¿Se entiende? La actitud de receptividad solamente puede ser tal, vista desde el punto de vista interno, cuando no hay expectativas que la angosten. Entonces tenemos que aprender a estar suficientemente receptivos para que la vida cósmica nos coloque donde nos tenga que colocar, más allá de donde sea ese lugar, ese ámbito, ese plano o dimensión, sin tener expectativa. Porque la expectativa siempre va a ser como un freno de mano frente a la energía, que solo ella sabe dónde tenemos que ir. Y lo único que nos está estimulando a entender es que tenemos que sacar el freno de mano y dejar que nos empuje. Entonces algunos cuando saquemos el freno de mano vamos a ir a izquierda, otros vamos a ir a derecha, otros vamos a ir abajo, otros arriba, y no se sabe cuántos otros destinos habrá. Pero lo importante es ese, que rompamos la ilusión de que somos seres elegidos, especiales, que por estar en estos temas inevitablemente vamos a ir a lugares privilegiados, y entender que caballerosamente es bueno ceder el paso. Quiere decir que no nos importe si vamos a recibir tratamiento por parte de la vida cósmica, cómo, cuándo y dónde, sino ceder el paso. Quiere decir cederle el paso a la vida cósmica y a la energía para que ella nos abra camino y no nosotros decirle, voy por acá, ¿me respaldás en esto? La vida cósmica no va a respaldar a aquel que diga voy por acá. La vida cósmica está esperando receptividad, lo que significa que amablemente nos va a ofrecer el camino y nosotros, ¿sí?, con gratitud y humildad tengamos que aceptarlo. Acá nos preguntan también por el Hercolubus onivirus, y si es verdad que se comenta de él. ¿Dónde puedo leer información sobre él que usted recomiende? Nosotros no recomendamos información sobre esto, el Hercolubus. Esto es un símbolo. Es el símbolo de lo que va a ocurrir, quiere decir, de la corriente de vida cósmica que definitivamente va a generar una posibilidad de transformación y de cambio en este planeta. El Hercolubus está representando, ¿sí?, una multiplicidad de corrientes de energía que gradualmente van a entrar en actividad para generar las condiciones que son necesarias para que la superficie del planeta y quienes la habitamos podamos, bajo una ley de síntesis bien encaminada y entendida, ¿sí?, ser llevados a la condición que nos espera. Muchas energías, ¿sí?, variables de energía cósmica con intensidades inimaginables,
van a acercarse y van a generar influencias suficientes para despertar en la superficie terrestre, ¿sí?, distintos aspectos de lo que es necesario. Quiere decir, ser complementarias a la purificación profunda e inevitable que vamos a tener que vivir en la superficie planetaria. Es cierto que van a coincidir el acercamiento de ciertas masas cósmicas que tienen determinadas órbitas, ¿sí?, en ese momento de purificación. Y van a colaborar con su gran influencia magnética, ¿sí? Y cuando decimos gran influencia magnética estamos hablando con grados de magnetismo cósmico que nosotros no imaginamos que existen y que son capaces de colaborar en complementación con lo que la ley de purificación, ¿sí?, y el retiro, ¿sí?, el abandono ya total de la ley de karma, de lo que es la regencia planetaria, busquen generar. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Pero que no va a quedar piedra sobre piedra no significa, como alguien pregunta también, ¿sí?, ¿cuándo va a ser la destrucción del planeta? El planeta no va a ser destruido. De eso ya nos encargamos nosotros, ¿entiende? Lo que la inteligencia cósmica va a hacer es evitar que nosotros terminemos de hacer nuestro trabajo y ella va a decir, bueno, hasta acá lo destruyeron, de acá en más nosotros vamos a hacer un trabajo de reconstitución que obligatoriamente va a requerir, ¿sí?, un poquito de limpieza sobre este desastre que hicieron. Para alguien que está borracho y drogado en una fiesta, que llegue la dueña de la casa, la madre del adolescente, y empiece a ordenar, se pudrió todo, loco, mirá cómo me están sacando esta fiesta de acá. Y muchos ven esto como un desastre, que este sistema que supuestamente les da tanta seguridad, sea desarmado. Porque hay gente que está tan enferma que se siente segura en este planeta. Esto es casi inimaginable si nosotros fuéramos personas con un grado de coherencia y medianamente sanas. Pero existen miles de millones de personas que, escuchando este tipo de información, dicen, este tipo nos quiere psicopatear, nos quiere llevar al caos, al temor, al caos lo queremos llevar. Mira el planeta. No hace falta que nosotros vengamos aquí para intentar llevar al caos la conciencia de la gente. Estamos intentando brindar herramientas que le permita del modo más armónico navegar este caos que ya está instalado. Nosotros no venimos a ofrecer el caos, ni el miedo, ¿sí?, ni a generar pánico o terror, ni inestabilidad. Precisamente estas reuniones tienen la única tendencia como único cometido que entre todos podamos trabajar para sostener un grado de coherencia, ¿sí?, sintonía, alineación, equilibrio y armonía, y no para desequilibrar. Entonces, cuando decimos que no va a quedar piedras sobre piedras, significa que nosotros lo que creemos que está bien edificado es inservible y es tóxico para este planeta. La energía va a dejar todo eso en un nuevo orden, que para nuestra conciencia, que es incapaz de entender el orden interno, va a ser la destrucción o dar vuelta a todo, ¿sí? ¿Vieron cómo se hace cuando se quiere sembrar? Bien, se le da a la tierra un tratamiento en particular, se la predispone para que de ella pueda emerger, ¿sí?, el mejor de los ofrecimientos. Y lo que va a hacer la jerarquía aquí es ordenar la superficie de la tierra con un procedimiento cósmico, ¿sí?, de siembra, de preparación de la superficie terrestre, que para nosotros no es fácil de aceptar, porque en ese sentido todos somos agrotóxicos, ¿sí?, y monocultivistas, como Monsanto, como todos estos que destruyen el planeta. Bueno, nuestro método, ¿sí?, más allá de la siembra de semillas, de monocultivos, de agrotóxicos, de agroquímicos, ¿sí?, nuestro método es tan perverso y tóxico como el que utilizan en los campos para colocar esas semillas que están alteradas. Nuestro método en general de cultivo inorgánico, ¿sí?, de nuestra actitud en el planeta es así. Entonces no va a quedar piedra sobre piedra porque se va a reordenar todo lo que tiene que ver con la realidad planetaria. Lo que entendemos como materia no va a existir más. Lo más denso va a ser lo que hoy entendemos como
cuerpo etérico. Nosotros tenemos un cuerpo etérico, también para que se entienda se lo puede llamar doble etérico. Es el doble de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Solo que de componente o de componencia etérica, sutil. Lo más denso en la superficie de la Tierra va a ser como nuestro cuerpo etérico hoy. Y después va a haber 6 niveles más sutiles, ¿sí?, que para nosotros son inimaginables. Entonces, lo más denso va a ser como nuestro cuerpo etérico hoy. El 7º subnivel más denso va a ser como nuestro cuerpo etérico hoy. Entonces, el reordenamiento de la materialidad planetaria no va a tener, ¿sí?, relación con lo que hoy entendemos como materia. Si nosotros pudiéramos percibir de qué se trata eso, diríamos, por ejemplo, que entonces el planeta no va a ser material. Y desde nuestra óptica actual, ¿sí?, así revestidos de una materia tan densa, sí es cierto. Claro, desde nuestra óptica actual, que somos casi como caracoles o tortugas con una coraza rígida en la conciencia, es así. Pero para la civilización que va a componer la superficie de la Tierra, ese nivel tan sutil como nuestro cuerpo etérico hoy va a ser tan material en su percepción como lo es hoy esta mesa para nosotros, estos cuerpos que nosotros tenemos. Solo que la conciencia va a estar libre de los impedimentos que algo tan rígido, tan denso como estos cuerpos que nosotros tenemos hoy que utilizar para terminar de liquidar nuestra experiencia kármica material, ¿sí?, ofrecen. Entonces, esta cuestión del Hercólogos, esta cuestión de elementos cósmicos que van a influenciar de algún modo o colaborar con el regeneramiento y la reimplantación del equilibrio planetario, no son una condena ni deben ser vistos como una amenaza, sino como herramientas indispensables que nosotros atrajimos, ¿sí?, a través de nuestras actitudes, que nosotros, ¿sí?, obligamos a estar presentes en este cierre planetario a partir de nuestras actitudes. Y el cosmos todavía sigue siendo misericordioso, porque si realmente tuviéramos que enfrentar lo que generamos, nosotros no tendríamos posibilidad de salir de este atolladero. Una persona pregunta acerca de una especie de voz o de energía que siente que la atraviesa, como si todo lo que involucra la vida cósmica y a lo interno de la Tierra la atravesara, ¿sí? Y esto es cierto, algunos de nosotros estamos teniendo percepciones muy profundas, muy puntuales, no como en sueños, sino percepciones genuinas de que hay algo que nos está permeando, que hay algo que realmente nos atraviesa, que desde hace un tiempo esta parte, puede ser desde años o desde hace meses o semanas, hay algo que está presente y actuando en nuestra conciencia, que no llega a nuestra conciencia para tocarla, sino que llega a nuestra conciencia para permearla, como si nuestra conciencia no pudiera impedir a esa energía su paso, como si esa energía tuviera las llaves para ingresar en nosotros y para ofrecernos algo más que aquello que tiene el límite del toque. Y esto es cierto. Hay aspectos de la energía que oculta y silenciosamente nos traspasan. Y cada vez que nos traspasan, dejan en nosotros ocultamente un legado. Dejan en nosotros ocultamente un estímulo, una semilla. Esa es parte de la preparación no consciente que estamos recibiendo. Una parte de la preparación que la energía de instrucción nos ofrece es consciente. Podemos llegar a evaluarla en algún sentido. Algunos van más allá, corriendo algún riesgo, comparando, ¿sí? Otros no la saben custodiar adecuadamente y suelen distorsionarla, pero no importa. Hay un aspecto de la energía de instrucción válido, elevado, renovado, actualizador, ¿sí?, que nos toca y que nos es ofrecido conscientemente. Pero este otro es el mayor caudal. Lo que podemos identificar, aquello que podríamos decir pesar, medir y contar, ¿sí?, es lo menos que se nos ofrece. Porque la vida cósmica sabe que somos capaces de recibir o de recepcionar muy poco.
esta condición inflexible, esta callosidad que en alguna medida nuestra conciencia experimenta, hace que no hubiéramos podido estar, según lo previsto, recibiendo aspectos, voltajes de la instrucción que pudieran ser utilizados de un modo consciente, ¿sí?, bajo la responsabilidad inmensa de poder aplicarlos. Nuestra actitud hizo que no pudiéramos recibir ese caudal, que no pudiéramos ser receptores de ese caudal de instrucción, y por ende la energía de instrucción sabía que tampoco íbamos a estar en condiciones de aplicarlo. Porque incluso este pequeño caudal de instrucción que compartimos y que todos estamos intentando comprender, lo aplicamos en una pequeña medida. Aún somos muy hipócritas, cínicos, como para poder aplicar lo que recibimos, entender el valor de este tesoro que la vida cósmica está poniendo a partir de 1988 en nuestro camino, ¿sí? Y lo seguimos utilizando como elemento, como un repasador sucio para seguir limpiando la mesa que tiene manchas. Y lo utilizamos mal, obviamente, eso queremos decir. Entonces, la mayor parte de lo que recibimos lo estamos recibiendo por una vía subjetiva. Aquellos que puedan custodiar más, que ya estén listos para custodiar más los tesoros que la vida cósmica y que la vida interna pueden ofrecerles, van a tener un vislumbre. Van a estar en condiciones de comprender esto que la persona está colocando, que hay algo que nos está traspasando, que hay algo que nos atraviesa, que nos permea, que es capaz de llegar a un grado de intimidad que nosotros no podemos evitar. ¿Y qué es capaz de llegar a un grado de intimidad con nuestra conciencia que nosotros no podemos evitar? ¿Sí? ¿Qué es capaz de eso? La fuente creadora cósmica. Lo que nos está traspasando hoy son corrientes de energía que llegan desde el centro coordinador de la vida cósmica. Tienen la llave de nuestro propio interior. Resuenan en nuestro propio ser interno. Y en un movimiento profuso y profundo de pinzas desde nuestro interior y desde el centro creador, ¿sí?, están actuando en nuestra conciencia para poder ofrecernos del modo más sintético y efectivo la purificación y la flexibilización y la adaptación a nuevas energías que están en nuestro camino el corto plazo, tener que aceptar, profundizar y manifestar. Este es el mecanismo que hoy está operando en la mayoría de nosotros. Por eso tenemos que estar alertas para generar una síntesis, para simplificar nuestra vida y que pase a ser coherente con este principio que ocultamente está operando en nosotros. Cuanto más superficial sea nuestra vida, cuanto más dificultades tengamos para simplificarla, cuanto más comodidad busquemos, ¿sí?, para ver si encontramos un camino más cómodo, más efectivo, que no requiera tanto esfuerzo espiritualmente, más nos engañamos y más inefectivo tornamos algo que por sí mismo tiene la capacidad de guiarnos, si es que nos dejamos guiar y nos ofrecemos a ser guiados. Entonces, este principio que la persona coloca aquí, siente que la toca, esta energía que la atraviesa, es aquello que de un modo inevitable está a disposición de todos nosotros, pero que nosotros podemos bloquear o podemos amplificar en la medida que nuestra receptividad lo permita. Acá dice, personas como yo, de mi ambiente, que tienen dones de sanación, artísticos y fenómenos psíquicos, ¿cómo nos podemos cuidar, proteger y sostener para que esta misión que tenemos se pueda cumplir sin enfermedades, ni problemas, ni ataques psíquicos, ambientales? La pregunta sería, ¿por qué alguno de nosotros tendría que buscar evitar lo que la energía estuviera otorgándole? ¿Por qué alguno de nosotros tendría que tener una doctrina personal o una doctrina grupal, que es una doctrina que la comparta con algún grupo en particular, donde lo que se cree
que la vida le adeuda es precisamente no presentarle problemas, no ponerlo a prueba, darle una jubilación espiritual de privilegio. Sí, porque un poco es eso. Podemos compartir lo que nosotros hacemos. A nosotros nos da resultado esto. No evitamos, ¿sí? No buscamos evitar los problemas que la vida nos coloca, sino que buscamos evitar nuestro desequilibrio ante lo que la vida nos coloca. Quiere decir, tenemos un motivo absolutamente justificado y coherente para buscar mayor equilibrio, aceptación y predisposición para todo lo que la vida coloque para nosotros, no importa que sea. Jamás se nos ocurriría que en algún momento la vida nos va a eximir de problemas, porque no entenderíamos para qué estamos encarnados si no es para atender la situación planetaria, que es un problema todo. Es un gran problema compuesto por una multiplicidad de problemas individuales, ¿sí? Entonces, ¿para qué estaríamos aquí encarnados los seres que realmente sentimos que recibimos de la vida cósmica un cierto tipo de posibilidad, si es para evitar la aplicación de esa posibilidad? No entendemos bien qué se puede buscar a través de esto. Si la persona siente que tiene algún don desenvuelto, que se mantenga abierta y entregada las 24 horas del día, ¿sí? Que esté de guardia las 24 horas del día, ¿sí? Si fuera una farmacia, que esté de turno las 24 horas del día y ninguna otra cosa para hacer. Si la persona piensa que por tener enfermedades o que se le presenten problemas, ¿sí?, está siendo interferida para cumplir con su misión, tal vez tenga un concepto elitista de lo que es su misión. Porque ¿cuál sería su misión si quiere que los problemas la saluden de lejos? ¿Cuál es la misión de un ser que está cerca de su fuente espiritual si quiere que como esos Star Rock y otros artistas que quieren poner una valla y que los saluden de lejos? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Por eso decíamos hoy que lamentablemente no podemos armar una rueda, pero lo hubiéramos armado si la situación lo hubiera permitido. Entonces, una persona que entendió que tiene una misión, pero al mismo tiempo está poniendo condiciones a la vida, exigiéndole condiciones para que esa misión pueda ser cumplida, no entendió totalmente cuál es su misión, o en realidad no entendió de qué se trata esto. Entonces lo que sugerimos es que la persona busque silencio y quietud, que silencie su mente y aquiete su centro emocional, que entienda que la única misión que nosotros tenemos acá es asistir al plan evolutivo, y que en un planeta como este asistir al plan evolutivo, ¿sí?, es salir a la arena y poner el cuerpo. No decimos ir a maltratar al toro, ni tentarlo, porque esa no sería nuestra intención jamás. Un ser no tiene que rehusar los problemas, no tiene que rehuir los problemas, no tiene que recursarlos, no tiene que esconderse de los problemas, ¿sí?, ni tampoco buscarlos. Un ser tiene que estar en absoluta disposición y receptividad para que lo que la vida quiera colocarle, ¿sí?, encuentre en él un receptor adecuado, válido, un interlocutor válido en nombre de la vida interna. Eso es lo único que tenemos para hacer acá. No tenemos otra cosa. Hay personas que insisten que su misión es tal o cual. Yo tengo mi misión para curar, yo tengo mi misión, veo el aura y le digo no sé qué. Yo no tengo esa misión. Confieso humildemente que mi misión es estar disponible, nada más. Y disponible significa que lo que la vida quiera poner, lo ponga. La vida me trajo hoy acá. Bien, estoy disponible a dar tratamiento a esto, ¿sí? Me trajo acá, no hay nada más importante en el cosmos que esto. Nada me ocupa, nada me preocupa que no sea estar en armonía y distendido, dar tratamiento, lo que aquí ustedes han puesto generosamente sobre la mesa, y que con mucha paciencia algunos van a tener que ver que no le vamos a poder dar tratamiento, como ya se están dando cuenta. Con 4 preguntas llevamos más de 1 hora de charla. Pero ¿qué pasa? Esta energía está acá, la colocamos, nosotros la recibimos. Entonces no estoy evitando ninguna pregunta, pero sería un necio si digo que las voy a atender todas. Esta es la actitud que tenemos que tener.
Yo no sé cuánto puedo aceptar de lo que la vida vaya a colocar. Pero si la vida lo coloca, quiere decir que puedo. Entonces jamás le voy a pedir a la vida que me exima de problemas, de dificultades, de enfermedades, porque sé, porque lo experimenté, porque lo experimento y seguramente en algún grado lo seguiré experimentando, que con dificultades, pruebas y enfermedades nunca dejé de atender lo que la vida me colocara. Y que nunca fue un impedimento, ni creo que lo sea, poder atender lo que la vida coloque. La vida tiene una inteligencia tan precisa que al mismo modo que te coloca un impedimento, en ese mismo ofrecimiento te está dando la posibilidad de hacer algo por el planeta y por la humanidad. Claro, aquel que lo ve como un castigo personal no puede tener la amplitud universal de entender que una dolencia o una enfermedad es una oportunidad enorme de asistencia y de servicio al planeta. ¿Por qué? Porque lo ve como una carga personal. Cuando la vida me pone, y en la medida que quiera me pondrá, dificultades y enfermedades, siempre intenté verlas como algo universal. Quiere decir, si soy partícula de este universo, si formo parte de la conciencia universal planetaria terrestre, esto no lo puedo ver como algo exclusivamente personal. Esto no es algo personal entre el cosmos y mi persona. Desde ya sería en desigualdad una pulseada de esa naturaleza. ¿Cómo voy a querer pulsear? No puedo ser tan necio. Pero sí aprendí a seguir aquello que despertó en mi conciencia, de aceptar profundamente la situación y ver de qué manera, por ejemplo, una enfermedad, un traumatismo, una prueba, cualquiera fuera, al enfrentarla, en realidad estaba enfrentando la situación planetaria toda. Al aceptarla estaba aceptando la situación planetaria toda. Y al darle tratamiento a eso que se me estaba colocando, simbólicamente le estaba dando tratamiento a lo que el planeta me estaba poniendo a disposición, a lo que la cosmicidad planetaria me estaba ofreciendo. Los instructores, no importa qué categoría de instructor, pero siempre que fueran o que fuesen instructores legítimos, han vivido todas las pruebas, las enfermedades y las situaciones o coyunturas como una oportunidad de atender las deficiencias planetarias, de purificar el planeta, ¿sí?, y de tramitar la purificación general de la humanidad a partir de aceptar algo que él, como componente pleno y consciente y recíproco de esa humanidad, podía hacer. Esto es lo que todos deberíamos encaminar. Esto todos deberíamos intentar de algún modo ensayar. No es una locura, no es un suicidio. ¿Saben qué es un suicidio? Ver toda oportunidad como algo que lamentablemente nos está pasando a nosotros. Porque por no tener un grado de receptividad adecuado, la mayor parte de las cosas que la vida nos coloca no nos gustan. ¿Sí? No nos gustan, no las aceptamos. O algunos dicen, no, yo estoy agradecido, pero si hubiera sido de tal manera, bueno, mejor. ¿Saben por qué no fue de ese modo? Porque si la vida le da eso, lo interfiere. Entonces la vida lo que busca despertar en nosotros es la flexibilidad, la plasticidad que nos permita, ¿sí?, entender que si creemos que aquello no es de nuestra talla, es por una cuestión nuestra, por una distorsión nuestra. La vida jamás te da un talle que no es el tuyo. Es como esos vendedores de tienda que te miran y te dicen, 44 de camisa, ¿no? Sí, yo tengo 44. Otros te dicen 40, no, 44. ¿Te parece? Muy grande. Y puede ser, tener un 44 es el tuyo. Bueno, la vida siempre te da el 44. Hay gente que le gusta estar muy ajustada, otro muy flojo para que no se le vean los rollos. Eso es un problema de cada uno. La vida te va a dar el que necesitas. Después vos vas a tener que flexibilizar, ¿sí? En definitiva, es no estar desnudo, ¿no? No es para tanto. Entonces, la capacidad de entender que nosotros tenemos que ser receptores válidos y custodios de lo que la vida nos dé. Porque en cuanto nos da una enfermedad, la vida nos pide que la custodiemos. Esto puede parecer una locura. En cuanto nos da un problema, nos está pidiendo que lo custodiemos.
en cuanto nos da cualquier tipo de cuestión o elemento, nos está pidiendo que nos tornemos custodios. ¿Y cómo me puedo tornar custodio de una enfermedad, de un problema, de cualquier situación? Si a partir de mi funcionamiento, ¿sí?, no mando, ¿sí?, al destierro, ¿sí?, al exilio, a la armonía y el equilibrio que ahí tendrían que estar presentes. Y nosotros somos especialistas de mandar al exilio la poca armonía o equilibrio que hay en nuestra vida cuando llega lo que no nos gusta. Entonces somos responsables de tramitar y de transitar situaciones que no nos gustan y enfermedades o traumatismos sin que esté presente la armonía y el equilibrio, por lo cual realmente eso es difícil de sostener. Si nosotros aprendiéramos a fortalecer la armonía en los momentos donde la vida nos da cualquier cosa, no importa qué, nosotros obviamente habríamos aprendido a armonizar con aquello. Si somos capaces de que la armonía se manifieste a través de nuestra conciencia, de nuestros patrones de vida y de conducta ante lo que la inteligencia cósmica coloca, entonces todo sería diferente. Porque precisamente en eso que parece tan personal, individual y egoísta, que es una enfermedad que solo en ese momento estamos viviendo nosotros, estamos ensayando armonizar la porción de planeta que se nos dio. Y esa porción de planeta son los cuerpos de la personalidad. Nosotros tenemos 3 cuerpos en la personalidad: la conciencia mental, la conciencia emocional y la conciencia física. Y cada uno de esos cuerpos son material constitutivo del reservorio material del planeta. Y ese reservorio material es una franja, ¿sí?, que está regida por las leyes mentales, una franja regida por las leyes astrales planetarias y una franja regida por la ley material concreta del planeta. Quiere decir, nosotros todos en la personalidad tenemos pedacitos, ¿sí?, o material constitutivo de ese gran reservorio. Y cuando nosotros tenemos ese pedacito de planeta, mental, emocional y físico, pasando por una situación determinada, a lo que se nos está llevando gradualmente, lo que se nos está pidiendo que comprendamos, es que le tenemos que dar tratamiento al planeta todo. Pero como en nuestro estado de conciencia sería difícil, se nos ofrece esa síntesis. Armonice con la situación que este filamento de planeta que lo reviste le está ofreciendo. Armonice con esa situación que ese filamento de planeta que usted es le está ofreciendo. Entonces, si aprendemos a aceptar lo que en ese filamento de planeta que somos, que nos reviste, está ocurriendo, a medida que eso se torna realmente de una afluencia mayor, se torna cada vez más estable, más profundo, la vida con sus leyes, nuestra conciencia interna con las leyes espirituales, ¿sí?, la conciencia general del planeta con las suyas, ¿sí?, nos dice: atienda el planeta de un modo cada vez más amplio. Usted ya supo aceptar, ¿sí?, lo que se le da, entonces por favor, formen parte de un equipo de colaboradores que no huye de la situación planetaria. Entienda que lo que le está pasando está simbolizando la situación planetaria toda. Demuestre que usted está dispuesto a colaborar con un tratamiento profundo de la situación planetaria. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguien sabe cuándo comenzó todo esto de los implantes? Comenzó hace miles de años, cuando nuestra civilización cada vez tomó o confirmó de modo más profundo su desvío. Ahora hay personas que se están preocupando porque dicen que tenemos algo implantado. Nosotros tenemos implantado, por parte de un sistema que es absolutamente caótico y perverso, tenemos implantado patrones filosóficos, culturales, patrones de conducta y de vida que son tóxicos y que los ejecutamos todos los días después de lavarnos la cara o de ducharnos sin que se nos mueva un pelo, y estamos preocupándonos porque hay un aspecto folclórico de la New Age que dice que nos están implantando cosas y somos un implante vivo. Somos un implante vivo. Vamos caminando por la calle sin que nuestra energía espiritual tenga la oportunidad de meter un bocadillo. Abrimos la boca continuamente de un modo insensato sin que nuestra energía interna pueda poner el verbo dentro de nuestras palabras.
Y nos estamos preocupando porque dicen que nos están implantando algo. Nuestra palabra nos lleva continuamente a mentir, a mistificar, a evitar un montón de cosas que realmente tendríamos que recibir y dar tratamiento. Nuestra palabra la utilizamos para venderle al otro lo que no necesita, ¿sí? O para justificar lo injustificable. Lo usamos indebidamente, continuamente. Nuestra palabra es una letrina continua, ¿sí? Es un foco de infección, de distorsión. Nuestra palabra es cómplice de aquello que nos han implantado y la utilizamos precisamente para confirmar, ¿sí? Incluso sin saberlo, que lo que implantamos todavía tiene la esperanza de seguir funcionando en nosotros y en esta cultura que componemos. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos para hacer un trabajo de desintoxicación de lo que ya está implantado desde hace miles de años. Y eso se llama los intereses personales y egoístas que no supimos trascender en función, ¿sí? O en esta amable capacidad que debiéramos desenvolver de darle paso a las metas universales y altruistas y solidarias, a tener una meta única que al tenerla presente en nuestra conciencia, ¿sí? Sirva para también colaborar con los otros y no en beneficio exclusivo y personal, ¿no? Entonces, la implantación que dicen que algunos ya tenemos es una de las tantas cosas que está circulando para desequilibrarnos aún más. Nosotros no tenemos implantado nada. Lo único que está siendo implantado en algunos seres, que han hecho un trabajo que a ojos, ¿sí?, de la mirada cósmica es suficientemente efectivo en términos evolutivos, lo único que está siendo implantado es un nuevo código genético. Un código genético que tiene una capacidad de ofrecer una oportunidad evolutiva como nunca otro código genético lo pudo ofrecer a la conciencia humana. Entonces, eso sí está siendo implantado. Y quienes están recibiendo la implantación de ese nuevo código genético, en alguna medida ya hicieron espacio y se desintoxicaron y purificaron como para poder atraer esta nueva implantación, que es realmente lo que la vida cósmica y las leyes espirituales están habilitando. Las conciencias extraterrestres que estaban en condición de generar implantes porque su tecnología así lo habilitaba kármicamente a una humanidad terrestre que atraía ese tipo de consecuencias. Las civilizaciones extraterrestres que hubieran estado en condiciones de colocarnos algún tipo de implante, chip, ¿sí?, o elemento que pudiera generar control o manipulación, esas civilizaciones desde el año 1988 no tienen acceso a la órbita planetaria. La jerarquía solar, la jerarquía cósmica, la jerarquía planetaria, ¿sí?, en conjunto han generado una condición de resguardo para el planeta Tierra que hace que ninguna civilización involutiva que no esté habilitada para colaborar con el restablecimiento del equilibrio planetario pueda ingresar a la órbita de nuestro planeta. Entonces, podría ser que cualquier intento de manipulación de implantarnos algo venga del patio trasero de nuestra vida cotidiana como cultura, quiere decir del poder que ocultamente intenta seguir avanzando sobre el control de nuestra conciencia, el poder material, ¿sí?, la cúpula de poder mundial, ¿sí?, todo aquello que nos sigue manipulando y que cuenta con nosotros como corderos. Son pocos los que tienen el coraje de realmente, con un carácter genuinamente creativo, asumir sus vidas. ¿Qué quiere decir un carácter genuinamente creativo? No hablo de arte, ¿eh? Significa un carácter absolutamente creativo, la capacidad de un ser, ¿sí?, de estar abierto incondicionalmente a lo que la vida interna estimule que él tenga que ser y hacer. Eso es un ser que asume la realidad con carácter creativo, porque la energía creativa es la energía interior, la energía que nos va a ofrecer lo que hace falta. Si esa energía no nos ofreciera lo que hace falta, no estamos hablando de creatividad.
Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos recibiendo la confirmación, la reconfirmación, la sobreestimulación continua, ¿sí? Un bombardeo continuo que hace que esa implantación, que ya tiene suficiente efectividad, ¿sí?, sea aún más efectiva. Y va a depender de nosotros, de seguir o no abriéndole la puerta, porque si tiene tanta efectividad sobre nuestra conciencia es que de un modo u otro no hicimos otra cosa que abrirle la puerta. Este es el momento de ser prácticos espirituales, como tantas veces decimos. Un práctico espiritual no le abre la puerta a la corriente, ¿sí?, a la corriente energética que continuamente lo está alimentando con esta dosis de narcótico cultural. Tenemos que cerrarle la puerta a ese abastecimiento macabro y desequilibrante. Tenemos que tener el coraje y cobrar la conciencia, recuperar la capacidad de entender que si cerramos la puerta a aquello que nos quieren vender continuamente y que forzosamente quieren que aceptemos, no vamos a pasar por ningún desequilibrio, ¿sí? No nos van a señalar por la calle, aunque nos señalen, es problema de ellos. Tenemos que tener el coraje de abrir la puerta a la vida interna, que es capaz de llevarnos y de sostenernos en ese trabajo de desintoxicación del cual hablábamos antes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que implantar en nuestra vida patrones espirituales, internos, vibratorios, patrones de vida y de conducta que estén sostenidos y respaldados por nuestra alma, por nuestra conciencia interior. Eso es lo que se tiene que implantar en nuestra vida. El ser que no implanta en su vida aquello que internamente es estimulado para estar presente en aquella vida, no tiene otro camino que aceptar aquella implantación inevitablemente desequilibrante, irremediablemente desequilibrante que le va a ofrecer ese campo de fuerza que tiene bajo su dominio la humanidad toda y el planeta en su totalidad. Es una responsabilidad de esta transición planetaria que nosotros, en vez de ir transitando, ¿sí?, este proceso hasta su ápice y finalización, transitándolo, rodando como alguien que se está cayendo barranca abajo, ¿sí?, sepamos levantarnos y hacer todo lo que hay que hacer para caminar firmemente barranca arriba. El esfuerzo por rodar y el esfuerzo por ascender es el mismo. Los resultados no son los mismos. Nosotros tenemos que ir barranca arriba, quiere decir enfrentar la situación planetaria con todas las condiciones de recrudecimiento que pudieran aparecer. Agradecer que emerjan en nuestra vida y cada uno los va a tener que enfrentar desde aquello que él es. Pero la forma de poder enfrentar esa ascensión es aceptando el alimento interno que va a brindar las condiciones para que todo esfuerzo realmente alcance el cometido. Rodar ante las condiciones que nos impone este sistema nos destruye y el cometido no va a ser alcanzado nunca. Estamos tan acostumbrados a reptar que creemos que caminamos, ¿se entiende? Y tenemos que modificar nuestra óptica y relación con la realidad. ¿Qué actitud tomar con hermanos con los cuales, hermanos en el sentido no sanguíneo, sentimos que es así, ¿no? ¿Qué actitud tomar con hermanos con los cuales sentimos que hemos terminado un ciclo? Ellos insisten en recuperar la relación e internamente sabemos que ya no da para más. Y que sería una, no sé qué dice acá, una interferencia, una cruz o no sé qué. Y aquí habíamos puesto abrirnos en profundidad a transitar ese ciclo sin mirar atrás. Si uno siente que está ante el umbral o el portal de un nuevo ciclo, obligadamente va a tener que tener presente que muchas cosas del ciclo que estamos cerrando van a quedar fuera. No hay otro modo. Bien, gratitud. Entonces, aquello que queda atrás no vale la pena ni de ser mirado, ni saludado, ni nada. Cuando usted se queda mirando lo que está dejando atrás,
va a vivir la presencia en su conciencia de una toxina que se llama apego. Y para poder cerrar un ciclo, el ser tiene que tener la capacidad mínimamente, si no de desapegarse, de renunciar. La vida, en su sabiduría, sabe que cuando nos ofrece el inicio de un ciclo o el cierre de otro, vamos a tener que ensayar algunas cosas, ¿sí? La renuncia, el intento de estar desapegados, y si no pudiéramos lograr un grado de desapego, sostenernos en el fortalecimiento de la renuncia, en la obediencia de esa renuncia, en la capacidad de aceptar lo que resultara como impacto en el sostenimiento de esa renuncia. Hay una gran cantidad de cosas que vienen después de la renuncia. La última es la trascendencia. Hay personas que dicen, cuando vos cerrás un ciclo, tenés que trascender todo eso, dejarlo atrás. Como si trascender fuera una cosa que, a partir de ahora yo esto lo trascendí. La trascendencia es un proceso íntimo entre la conciencia material y la influencia de la vida interna. Nadie trasciende nada si no acepta el alimento interior que lo va a nutrir para la trascendencia. Pero ya uno, evolutivamente, tiene en sus hombros algunas cosas que aprendió. Y una de las cosas que aprendió medianamente es que si no pudo trascender, tiene que ensayar renunciar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a estar ante todo lo que la vida pone con esta capacidad de renuncia. Y la vida lo que los coloca también, obviamente, como herramienta de la consecutividad de los acontecimientos, son ciclos y etapas que los contienen. Los acontecimientos están regulados internamente, ¿sí? Y ocultamente por etapas. Y también ocultamente e internamente esas etapas forman parte de ciclos. A veces, según cómo el efecto de esas etapas y esos ciclos logra exteriorizarse, quiere decir, logra asomar al mundo material, a nuestra capacidad de percepción, ¿sí? Se nos ofrece un tipo u otro de ensayo. Pero incluso sin comprenderlo y percibirlo totalmente, continuamente estamos cerrando etapas o ciclos. Pero cuando cerramos ciclos, la cosa tiene una contundencia particular. Porque el cierre o el tránsito consecutivo de las etapas, en realidad nos está preparando para un gran cierre que es cíclico, ¿sí? Cuando uno cierra un ciclo, agarra un paquete inmenso de aspectos que tenían que ver con su proceso evolutivo y los prepara para dejarlos atrás. Mientras que en las etapas que va quemando dentro de un ciclo, siempre hay elementos que se interrelacionan entre etapa y etapa. Entonces es muy común que dentro de las etapas haya una gran cantidad de elementos en común entre ellas. Pero cuando estamos cerrando un ciclo, y esto es lo que nos está pasando muchos hoy, se nos va a pedir que entendamos que ya no va a ser lo mismo que con las etapas. Se nos va a pedir que muchas cosas ya no estén presentes en nuestra vida. Y la vida no nos está pidiendo precisamente que nos encarguemos de ver cómo tienen que salir. La vida nos está pidiendo que aceptemos. Cómo tienen que salir es algo que se va a encargar ella, que lo sabe hacer muy bien. Y nosotros también, lamentablemente, sabemos hacer muy bien presentar los argumentos, ¿sí?, como si fuera un abogado ante los tribunales para que no se vayan algunas cosas de nuestra vida. Y la vida, ¿sí?, no da lugar, generalmente. No ha lugar. Entonces nosotros tenemos que aprender a colaborar con esos cierres de ciclo. Entender que todo aquello que permaneció presente, mientras estuvo presente, en etapas o ciclos anteriores, nos permitió elaborar, concretar y llegar a lo que hoy somos. Y tenemos dos opciones. O entendemos el sentido de aquello que está quedando atrás, o no lo entendemos y queremos que siga presente, por lo cual vamos a vivir una cantidad de procesos purificatorios, y muchos de ellos muy traumáticos, cuando la vida nos esté diciendo, cruce el umbral, venga. Pero cuidado que, como en el aeropuerto, ¿vieron? Que hay cosas que se las hacen dejar en el tacho, cuando pasan después del check-in que ¿vieron al escáner? Viene uno y le dice, no, esto tírelo, el agua tírela ahí, pero si está buena, no importa, tírela. Y después salís de ahí y en el kiosco te dice agua, 100 pesos, ¿no es cierto? Bueno, la vida cósmica no especula, cuando te hace pasar por el escáner, ¿sí?,
no te dice, te sacamos todo, te dice, pasá que te vamos a dar más. Esa es la diferencia. Y nosotros no entendemos que todo lo que la vida da siempre es más. Porque la vida no resta. Nosotros estamos en universos bajo leyes de expansión. Quiere decir, bajo universos que están, bajo ese aspecto del dominio de la energía, lo que sigue siempre es más. Porque solo dándote más, la vida te puede ofrecer la ascensión. Pero una ascensión que no la regala y que precisamente se logra aceptando aquello que la vida te da. Porque la vida sabe, aunque vos no lo veas, que viene una montaña, entonces no te va a dar un par de ojotas, un par de anteojos de sol, bronceador, ¿sí? ¿Se entiende? Y una palita para la arena. Y lo que uno se quiere llevar cuando ingresa a un nuevo ciclo donde lo que lo espera es una montaña, es el bronceador, la toalla, la radio, ¿sí? Y los anteojos ahumados. Y después, como con todo eso en la mano no pudo agarrar lo que la vida le daba, le ofrecía, se encuentra una crisis interesante. Quiere decir, va a tener que vivir una crisis sin la cualidad con la que podría haberla transitado. Es muy diferente estar en una crisis habiendo aceptado las herramientas que la vida dio, por lo cual la crisis no tendría que ser traumática, que estar frente a una montaña con un bronceador y un cepillo de dientes, ¿se entiende? Entonces, nosotros tenemos que aprender a dejar todo atrás. Y si en eso tenemos que dejar seres, tenemos que dejar territorios, tenemos que dejar familia, tenemos que dejar lo que fuera, que para nosotros puede ser importante, o para la cultura de la que formamos parte, ser importante y ser incluso casi una herejía no tocar o no mantener en nuestra vida amigos, enemigos, porque incluso hay gente que necesita de ciertos enemigos, porque es la única forma en que se entretiene, ¿sí? Hay gente que no sabe vivir si no tiene enemigos y cada tanto batallar. Y hay momentos que la vida te va a restar hasta ese placer de pelearte un rato con alguien, con aquel con el cual considerás que es un buen enemigo para vos, que está a tu altura. Entonces, no importa lo que piense mi amigo, mi hermano, mi familiar, mi vecino, mi empleador, mi empleado, mi esposo, mi mujer, no importa qué, porque no son ellos los que están viviendo ese final de ciclo. Ellos, dentro de la relación, van a seguir posiblemente transitando un ciclo, una etapa, propios, íntimos, propios de aquello que son, y aceptar que dentro del marco de esa etapa un elemento se retira, porque eso también forma parte del ciclo y las etapas de aprendizaje que ellos también tienen que vivir. No es solamente se termina mi ciclo y me están pidiendo que me quede o que siga tramitando no sé de qué manera la relación, o querer recuperarla, como dice la persona. Que el otro quiere recuperar la relación tal cual era. Eso no existe, entiendan que no existe. He conocido personas que después de años intentaron forzosamente recuperar una relación y después se sentían angustiadas. Se encontraron en un bar a charlar con mucho entusiasmo y encontraron que no tenían nada de qué hablar. En cuanto empezaron a hablar, forzosamente se dieron cuenta que no sabían qué estaban haciendo ahí. Uno no puede mantener artificialmente con pulmotor ninguna relación, porque las relaciones están planificadas kármicamente, con un beneficio evolutivo, para aquellos que se relacionan de modo directo, una coyuntura kármica, ¿sí? Como para el resto que está involucrado en distintos tramos de la espiral kármica universal. Entonces, cuando una relación está funcionando, forma parte de una red de neuronas kármicas que tienen que ser alimentadas adecuadamente. ¿Y cómo es eso? A partir de una actitud correcta en una relación. Y una actitud correcta en una relación es saber cuidar la relación mientras está activa y sostenida o respaldada desde los niveles internos, o aceptar que se está desactivando. Eso es también cuidarla. Intentar extender una relación o recuperarla porque mi centro emocional flaqueó es algo que no corresponde. Si la energía quisiera que un ser recuperase una relación, o una cantidad de seres recuperase el contacto o la relación que los unía,
tiene que haber un componente fundamental en ellos. Y ese componente fundamental es que cada uno de ellos, a partir de vivir esa etapa de distanciamiento, ¿sí?, se haya transformado. Si estaba previsto que rearmaran o recuperaran el contacto, era a partir de una transformación. Si esos seres se transformaron realmente y entienden que ese alejamiento fue una de las herramientas que le permitió transformarse, sí corresponde porque la vida planetaria y la propia conciencia interna de esos seres lo respalda, van a ser llevados a un encuentro, a reencontrarse, pero no para alimentar la misma relación, porque si buscan hacer eso, no van a aprovechar el potencial que actualmente tienen, sino para recrear de un modo diferente una nueva relación, para hacer en conjunto un potencial que no repita la vieja historia, sino que sea capaz de ofrecer a partir de ese reencuentro posibilidades de asistencia a la vida planetaria que aquellos otros que fueron no podían. Si me reencuentro con alguien, no es para más de lo mismo. Si me reencuentro con alguien, es para potencializarlo, es para generar una sinergia particularmente. Y si no entendemos esto, vamos a desaprovechar muchísimas cuestiones a nivel evolutivo. Si usted siente entonces que esta persona no le tiene que hacer lugar en su vida, no se lo haga. Tal vez usted sea la herramienta para que esta persona entienda, si es que corresponde ya cortar este vínculo, de modo definitivo, por lo menos transitoriamente por un margen bastante pronunciado, ¿sí?, es para que esta persona comprenda que también hay cosas que entran y salen de nuestra vida y que no tenemos que ejercer posesividad. Es muy extraño que alguien que insiste en recuperar un vínculo que aparentemente se está disolviendo, no aplique o no esté viviendo todo eso con un grado de posesividad que es enfermizo. Nosotros creemos que somos dueños de la vida de las otras personas, es muy común. Nosotros no somos dueños de la vida de nadie, ni nadie es dueño de nuestra vida. Un vínculo oxigenado es un vínculo, ¿sí?, que tiene los límites, ¿sí?, accionados simultáneamente y en armonía por ambas partes. Y nosotros tenemos que aprender también a tener la percepción de que no sean mecanismos meramente especulativos, ¿sí?, o emocionales, los que permitan que a nuestra vida ingresen una multiplicidad de personas que no siempre son las que tenían que ingresar. Está bien, algunos piensan, si está es porque tenía que estar. Sí, está porque tenía que estar. En este caso está porque vos fallaste la prueba. Te está diciendo que fallaste la prueba, ¿lo entendés? Y si uno comete un error, tiene que aprender a subsanarlo. Y si alguien mete en su vida a quien no tiene que estar, tiene que tener el coraje de trabajar en sentido contrario al error y ver de qué modo, con el efecto menos traumático posible, le ofrece la salida. Porque si no, es inevitable que al corto o mediano plazo el traumatismo sea mayor. Cuanto más tengamos presente o intentemos mantener presentes en nuestra vida a aquellos que no les corresponde estar, o no les corresponde estar de ese modo, que es otro aspecto, porque a veces permitimos que alguien que tiene que estar pase a ocupar roles de un modo que no les corresponde. Y eso también es tóxico. Entonces, si confirmamos que ese ser tiene que quedar en el pasado, que quede en el pasado. Y así le damos la oportunidad de ensayar el desapego, la renuncia y trabajar sobre la posesividad. ¿Qué significa neutralidad? ¿Cómo llegamos a ella? La neutralidad tiene que ver con la influencia que nuestra conciencia interna empieza a ofrecernos cuando nuestra vocación de conocerla está presente y activa. ¿Cómo podemos ser neutros si no nos abrimos a la influencia de ese campo de conciencia que es la fuente de neutralidad y de armonía en nosotros? Quiere decir, si no estuviéramos abiertos, si no estuviéramos ya transitando esa experiencia, todo aquello que llamásemos neutro sería algún aspecto polar disfrazado del mejor modo. Porque la neutralidad,
no tiene que ver con esto de aprendo a elegir qué polo voy a ensayar, o voy a tratar de estar ahí más o menos en el medio para no ser muy fronterizo, muy extremo. La verdadera neutralidad tiene que ver con esta relación interna y la receptividad que tengamos para expresarla según esa energía interna nos lo señale en lo que estamos haciendo, en ese diario vivir. Entonces lo que piense, lo que sienta, lo que actúe, sea cotidiano, sea aparentemente importante o rutinario, va a tener esa cualidad. Porque no es la apariencia de la acción lo que denuncia si hay neutralidad, sino la irradiación oculta en la acción. Y cuando hablamos de acción estamos hablando de la liberación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de aquello que motoriza genuinamente nuestros movimientos en la materia. Entonces la neutralidad pasa a ser una cualidad que se irradia, que se libera a partir del vínculo interior, del vínculo espiritual. Nadie puede ser neutro, nadie puede ser impersonal, nadie puede ser imparcial si ese vínculo interno no está realmente activo. Si ese vínculo interno no llega a un grado de influencia en nuestra vida, momento a momento, que nos permita romper con ese... ¿Vieron cómo hacen los trenes? Que cuando llegan a la estación, unos se pegan a los otros y parece que por momento el vagón después del golpe retrocede hasta que se acomodan bien. La vida, hasta que no conocen la neutralidad, es un poco así. Frenamos, por la inercia seguimos para adelante, pegamos en algo que nos frenó, nos volvemos para atrás, como una pelota en un frontón. Así es un poco la vida. En cambio, cuando la relación interna está establecida, ese rebote no existe. Ese rebote entre futuro y pasado no existe, entre lo que acaba de pasar o lo que pasó hace mucho y lo que creemos que inmediatamente va a pasar o lo que va a pasar dentro de mucho tiempo. ¿Sí? Eso no existe. Entonces empieza a activarse una frecuencia que podemos definir y de la cual hablamos con esta denominación siempre, el eterno presente. La neutralidad nos otorga la capacidad de vivir el eterno presente. El polo del pasado, el polo del futuro, dejan de tener una importancia particular. No es que dejen de existir, van a seguir existiendo. Pero nosotros no vamos a vivir enfermizamente la ruptura de nuestra conciencia, permanentemente saltando del pasado al futuro. Un futuro que es inimaginable y un pasado que lo imaginamos en base a nuestras deficiencias, porque si realmente pudiéramos verlos, posiblemente no nos reconoceríamos. Entonces, esa neutralidad nos da la capacidad de estar en este eterno presente. Y esto es una administración de energías precioso. Nos lleva a la economía, a la síntesis, a administrar las energías acorde a las necesidades, ya no nuestras, que eso tendría que estar trabajado suficientemente, acorde a las necesidades del planeta, porque el ser que está allá, sentado un domingo hasta ahora, escuchando esto, ¿sí? Intercambiando estas energías, entiende que lo que él tiene que vivir, lo vive en nombre de un marco universal más amplio del que forma parte. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar en este eterno presente, que es la única manera de atender las necesidades planetarias. Quiere decir, de romper con lo que creemos que es el servicio, ¿sí? Que generalmente hasta que no vivimos ese eterno presente es una ilusión, y que generalmente ejecutamos para sentirnos bien, para pasar a ser algo que ni siquiera da el margen para sentirnos bien, porque no estamos buscando sentirnos bien. Lo que estamos buscando es no romper una sintonía y una alineación que nos permita seguir volcando armonía y equilibrio a un campo tan yermo como este, que es la superficie del planeta. Si un integrante de un grupo vive una situación de agresión mental, el grupo puede sentirlo o en cierta forma protegerlo, asistirlo al agredido. Depende de qué grupo estemos hablando.
vamos a hacer algo así como una selección de grupos pequeña, como para dar un ejemplo. Si se trata, por ejemplo, de un grupo que es de la barra del Corinthians, seguramente si es agredido alguno de sus miembros, van a rodar varias cabezas del otro equipo, de la otra barra brava. Eso sería un tipo de comportamiento defensivo dentro de un grupo. Pero ahí, el espíritu grupal tiene un formato de horda, de tribu, de clan, donde el ojo por ojo y diente por diente pasa a ser una ley que, si no es pensada de este modo, es vivida de este modo, aunque no sea pensada. Después podemos ir un poquito más arriba. Un grupo de lo que se puede llamar artistas, ¿sí? Donde si alguno de los artistas fue agredido, podría ser que alguno de los miembros de ese grupo busque auxiliarlo, o los otros se queden un poquito así como yo no voto, ni soy neutral, como dicen algunos, y piensan más trabajo para mí. Porque esto también existe. Pero si hablamos de un grupo de conciencias, un conjunto de conciencias que tiene una meta superior, que reconoció una meta superior, que la profundizó, ¿sí? Que está intentando sostenerla, aplicarla en beneficio del planeta, entonces va a ser diferente. Porque cualquier ser que viviera una agresión en ese contexto, encontraría que el grupo pondría la otra mejilla. Encontraría que el grupo intentaría elevarse lo más profundamente en términos de silencio, de receptividad, para colocar todo lo contrario a lo que aquel ser recibió. Y un grupo espiritual puede ser puesto a prueba porque a veces dentro de su contexto está el agresor. Porque en un grupo espiritual no hay leyes que eximan de esto. Al contrario, en un grupo espiritual las pruebas en ese sentido son mayores. Porque en un grupo espiritual, ¿sí?, los seres que componen ese tipo de auras son puestos a prueba de manera que otros no pueden ser puestos a prueba. Y uno dice, pero ¿cómo? En un grupo espiritual también puede haber agresión. Muchísima, muchísima. Pero la oportunidad que tiene un ser que genuinamente está trabajando en un genuino grupo espiritual es encontrar herramientas para trabajar en sentido contrario al error, que muchas veces en otros sustratos que están fuera de esas condiciones no son tan fáciles de aplicar o de encontrar. Entonces, los miembros de un grupo espiritual están muy entrenados para pegar giros del modo más dinámico posible, mientras que los seres que no están ligados a su centro de conciencia espiritual tienen una gran dificultad para pegar un giro que le permita revertir una actitud o trabajar en sentido contrario, ¿sí?, a un error. Quienes están trabajando genuinamente en estos tiempos, en el contexto espiritual, tendrían que tener ya suficientemente avanzada esta condición, ¿sí?, suficientemente implantada esta condición de poder pegar giros rápidos, ¿sí?, de poder trabajar en sentido contrario al error y de poder poner la otra mejilla. Quiere decir, poner una actitud, ¿sí?, que contraste con esto que acaba de ocurrir. Entonces, en un grupo espiritual o un miembro que forma parte de un grupo espiritual, cuando vive una agresión, tiene que entenderla del modo que nosotros hace ya un rato largo estamos compartiendo con ustedes. Tiene que vivirla como una oportunidad única, como algo que puso la vida de un modo único. Un ser que está en un grupo espiritual no puede ver una agresión estrictamente bajo la cáscara que presenta. Ni el grupo en su totalidad puede engañarse con la cáscara que la agresión presenta. Un ser que forma parte de un grupo espiritual y un grupo que vive la agresión de uno de sus miembros tiene que entender que es una oportunidad riquísima de ensayar aquello que posiblemente en algunos casos hasta ese momento solamente era una teoría. Todo aquello que se vive dentro de un grupo es una oportunidad
de volcar a la práctica los arquetipos, de concretar los arquetipos de modo práctico, de abandonar la teoría, la hipótesis, de ser realmente arquetípicos, prácticos. Seres que conforman un grupo espiritual tienen que tener la capacidad de volcar dinámicamente dentro del aura de su grupo, ¿sí?, la síntesis de la atención rápida y efectiva de las situaciones. Muchísimas gracias.